Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos relacionados con fundaciones superficiales, la parte de plateas. La parte K fue los primeros conceptos sobre el diseño de plateas y ahora vamos a continuar y cerrar el tema. Mencionamos sobre el cierre del video anterior que tenemos diversos enfoques para diseñar plateas, desde métodos aproximados muy utilizados hasta la llegada de las computadoras y los poderosos software de diseño, hoy poco utilizados porque tienen muchas limitantes, hasta métodos más simplificados mediante modelos como entramados de vigas o emparrillado equivalente, llegando finalmente a los métodos más complejos como el método de elementos finitos, donde se modela la platea como elemento bidimensional y eventualmente hasta se puede llegar a modelar un volumen de suelo sobre el cual apoya. En el caso de aplicarse el método rígido aproximado, que está planteado en el Comité ASI 336 como una alternativa, previamente deberemos verificar la condición de rigidez de la platea. Es aplicable solo para plateas rígidas. Entonces se indica que las losas de platea se podrán diseñar como rígidas si es que se verifica que la longitud entre columnas aledañas sea menor que 1,75 dividido un parámetro beta, donde beta es la raíz cuarta del ancho en la dirección de la faja considerada por Kr, el coeficiente de balasto para la franja en estudio de ancho B y longitud L, y como divisor tenemos 4 por el módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia bruto de la faja considerada de ancho B de la platea de hormigón. Como está envuelto por una raíz cuarta, se cubren en cierta forma las indeterminaciones tanto sobre Kr como sobre Ic, como sobre el mismo módulo de elasticidad. Conceptualmente se definen fajas en ambas direcciones, como vemos. Para ello debe haber columnas alineadas que permitan esta simulación y se analizan en forma independiente fajas en ambas direcciones. El método de entramado de vigas, sobre el anterior no abundo más en detalles porque lo pueden encontrar en el trabajo del Comité ASI correspondiente que les mencioné y en alguna bibliografía. En nuestro libro de Introducción al cálculo en hormigón estructural lo planteamos y desarrollamos un ejemplo de aplicación. Lo pueden en todo caso consultar del mismo. Pero desde el punto de vista práctico, hoy por hoy un método alternativo y accesible para todos es, eventualmente, si no tenemos un software, no lo sabemos manejar un software de elementos finitos para modelar la platea en forma bidimensional, sería modelar la platea como elementos de barras, ¿sí? Un entramado de vigas equivalente, apoyada en cada nudo sobre resortes, bajo el concepto de coeficiente de balasto, tal cual lo hemos venido planteando en los videos anteriores de fundaciones flexibles y el video anterior de plateas. Entonces analizo la platea como un entramado de vigas equivalente, subdividiéndola en anchos B1 o B2 genéricos, y a partir de esa definición de anchos genéricos determino las secciones equivalentes de esas vigas ficticias, 1 o 2 que pueden ser distintas. Uno tendría un ancho B1 y una altura H, que es el espesor de la platea. En otro sector podría tener un ancho B2 y una altura H, no hay problema. Sí, esas vigas equivalentes tienen que pasar sí o sí por los puntos donde apoyan las columnas. Entonces, a cada elemento de viga equivalente se le asigna la rigidez a flexión correspondiente al mismo y una rigidez a torsión que usualmente se adopta como el doble de la rigidez flexional. Eventualmente uno puede llegar a hacer una simplificación y tomar una rigidez torsional nula. Ya lo hemos mencionado en el modelado de vigas tablero de puentes o puente viga y en losas que esa simplificación es admisible en la mayoría de los casos. Entonces, para el elemento tipo 1 tendríamos un área a incorporar en ese modelo de software donde son barritas
La sección de la barra tipo 1 es V1 por H, el momento de inercia es V1 por H cubo sobre 12 y el momento de inercia torsional sería V1 H cubo sobre 6. Y para el elemento 2, todo asociado con el ancho V2. Las cargas se aplican en los nudos del encuentro de las vigas y bajo cada nudo se coloca un resorte con una rigidez según el área de influencia que tenga ese nudo. Supongamos que sea V1 a ambos lados, sería KR por V1 al cuadrado, la constante de resorte, ¿sí? Según lo que hemos visto en los videos previos, por ejemplo en el video anterior. La rigidez a torsión de cada barra debería ser igual a la mitad de la rigidez torsional de la viga, y esto dado que cuando integramos las tensiones tangenciales, ¿sí? Solamente deberíamos considerar las tensiones tangenciales longitudinales. En tanto en la viga integramos las longitudinales y las verticales. En base a eso, JT debería ser B por H cubo sobre 3 para la viga, y para la losa sería, por tanto, B1 si fuera el ancho por H cubo sobre 6, la mitad. A fin de definir la retícula del emparrillado, sería necesario que coincidan, como dijimos, los nudos con columnas que apoyan sobre la platea. Respecto de los anchos BI a tomar, hay libertad para el proyectista, pero una buena referencia es tomar distancias BI en el orden de 2,5 a 3 veces el espesor de la losa. Las cargas uniformes podrían ser discretizadas de diversas maneras, como vemos. Lo más usual es mediante cargas concentradas en los nudos en función del área de influencia de ese nudo. Menos frecuente sería mediante trapecios y triángulos por área de influencia como losas en la transmisión de cargas sobre vías, como vimos en los videos de losas. Es menos frecuente y más tedioso. Los momentos flectores que vamos a obtener sobre esas vigas de emparrillado equivalente van a ser aserradas, ¿sí? O sea que el momento flector a la izquierda de un nudo, MI, no va a ser exactamente igual al momento flector a la derecha del nudo, MJ. Y ese aserrado tiene que ver con la rigidez torsional. Entonces, para el diseño uno puede tomar un momento promedio igual a MI más MJ sobre 2, porque el diagrama real es continuo. Otra variante es, como dijimos anteriormente, considerar una rigidez torsional muy cercana a cero, consecuentemente el diagrama pierde el aserrado y prácticamente es continuo. Abordándolo mediante el método de elementos finitos, que se basa en la solución con diferencias finitas de la ecuación diferencial expresada en coordenadas cartesianas de la deformada de una placa sobre un medio elástico, como podemos ver en derivadas de cuarto orden. Omega sería la deformada en el punto de coordenadas x, y, P la carga concentrada en un punto de coordenadas x, y KS el coeficiente de balasto del suelo. Esto desde el punto de vista teórico, esto naturalmente no lo vamos a abordar. D sería la constante de rigidez de la placa, el modo de elasticidad de la misma por h cubo sobre 12 menos 1 dividido 1 menos mu coeficiente de Poisson al cuadrado. Hoy en día los software comerciales hacen cada vez la modelación mediante elementos finitos más sencilla, ¿sí? Inclusive nos proponen mallas para discretizar los elementos, haciéndolo más simple ese enfoque, pero siempre hay que tener cuidado de tener criterio para hacer el mallado y criterio para evaluar los resultados. Vamos a hacer algún comentario sobre algunos resultados que tienen que ver con el mallado o las condiciones de borde. Por eso siempre tener un método alternativo simplificado. Supongamos que no es el método de las fajas porque es muy limitado, pero el método del emparrillado equivalente puede ser un método muy útil y sencillo de plantear un esquema alternativo al método de elementos finitos para comparar resultados y ver qué diferencias hay. No debería haber diferencias sustanciales. Entonces tenemos que evaluar el grado de grillado de la malla. No podría haber elementos de dimensiones muy diferentes cercanos uno con otro, ¿sí?
Y debe haber una serie de cuestiones, por ejemplo, la aplicación de las cargas concentradas de las columnas generan grandes concentraciones de solicitaciones en el modelo que en realidad en la estructura real no se presentan, sino tienen que ver con el modelo y cómo lo armamos o lo configuramos. En general, el suelo se lo modela como un sistema de resortes no acoplados según el modelo de Winkler, como vimos en el video anterior. Otros programas permiten inclusive modelar al suelo como un sólido elástico, caracterizado por el módulo elástico, el módulo transversal del suelo y el coeficiente de Poisson. Pero por supuesto, para enfocarnos con un software, con un modelo de este tipo, tendríamos que contar con un estudio de suelos que lo alimente, ¿sí? Lo suficientemente sólido como para tener datos certeros, ¿sí? El tiempo de procesamiento de estos modelos es mucho mayor y la evaluación de los resultados también es más compleja. Acá vemos un modelo de una platea con nervios hacia arriba, como vimos en la foto. En realidad es el modelo de la platea que vieron ustedes en la foto del video anterior, resuelto con este enfoque, ¿sí? Nervios superiores y una platea que cubre la totalidad de la superficie. Donde hay encuentros de vigas, nervios, hay columnas que apean sobre las mismas. Como comentario, para cargas puntuales de columnas sobre la platea surgen como resultado de la discretización del problema valores de momentos realmente muy importantes que en muchos casos distan de ser los reales. Este problema también aparecía en entrepisos sin vigas, donde las losas apoyaban sobre columnas sin interferencia de vigas. En los modelos a veces aparecían picos de momentos que tenían que ver justamente con el tipo de modelo, que era la columna modelada como una barra que a través de un punto transfería la carga. Una posible solución recomendada por diversos autores consiste en distribuir la carga sobre la superficie que ésta representa, o bien dividir la carga por el área proyectada de la columna al eje medio de la platea. Acá vemos que lo hemos presentado en nuestro libro Introducción al cálculo en hormigón estructural y aparte en el libro de plateas de fundación, que tenemos un libro pequeño, poco conocido, que trata solamente el tema de plateas, con modelos comparativos según diversos enfoques. Para quien le interese profundizar en el tema, le sugiero lo consulte. Entonces, en el eje tenemos el eje de aplicación de la carga de la columna y dos modelos. Un modelo de momentos flectores bajo la columna, bajo la hipótesis de que la carga está concentrada en un punto, que nos da 290,9 kN. Y una segunda curva, menos pronunciada, que representamos la carga mediante una carga distribuida sobre el área de la columna para las mismas condiciones de borde y las mismas condiciones, o sea, iguales condiciones salvo la distribución de la carga, el momento que obtenemos máximo es 124,9 kN. Hay una diferencia sustancial y es debida a esta condición del modelo. Entonces, la verdad que diseñar con 290,9 es poco realista y nos va a arrojar una concentración de armadura en esa zona que a veces es difícil de concretar en la práctica y genera un sobrecosto que no tiene sentido real. Acá vemos el primer modelo con las cargas concentradas aplicadas de la columna sobre la platea, que nos daba el valor de 290. Y acá vemos el segundo modelo con las cargas equivalentes de la columna distribuidas sobre la superficie de la impronta de la columna sobre la platea, que nos daba el segundo valor de 124,9. Esto como un comentario nada más respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo y cómo lo armamos. El Comité ASI 336, les sugiero lo consulten, reprobado en el año 2002, nos dice: cualquier análisis de losa de cimentación es tan bueno como los parámetros obtenidos del suelo. ¿Sí? Es una reflexión, porque a veces nosotros pensamos que poseemos un software muy poderoso y por lo tanto
los resultados tienen una validez de número entero y varios decimales. No, eso es una fantasía que nos podemos hacer nosotros mismos para convencernos. En realidad los datos que alimentamos ese programa, por más poderoso que sea, son de precisión muy relativa, por todo lo que hemos mencionado en los videos previos. Entonces, los resultados que podemos obtener no pueden tener más precisión que los datos de ingreso. Para cerrar entonces este segundo video y el tema de fundaciones superficiales, comentamos los principales factores a considerar en el diseño de plateas, las características del suelo debajo de la fundación, las características del suelo en la zona afectada por el bulbo de presiones, el tamaño de la fundación propuesta, la forma de la fundación, la deformabilidad de la fundación, la relación de rigidez de la fundación y el suelo, la excentricidad de las cargas, sobre todo de naturaleza permanente, el coeficiente de balasto del suelo, que ya hablamos en el video anterior y en los videos previos, de las variables que tiene y cómo evaluarlo, el nivel freático, la rigidez y deformaciones admisibles que acepta la superestructura. Hablamos en uno de los videos sobre la incidencia que tiene el asentamiento diferencial, por ejemplo, en bases aisladas sobre dos columnas cercanas y las vigas aledañas, y este concepto sería también aplicable a plateas, ¿sí? Si hay un asentamiento diferencial en la platea. Consecuentemente, la columna que desciende, más que las aledañas, se descarga y sobrecarga las columnas aledañas, y el momento flector de las vigas que concurren a esa columna que desciende pasa de ser negativo a positivo, con valores importantes, o sea, tracción en la fibra inferior de las vigas, que no hemos colocado seguramente armadura para tomarla. Aparte hay un factor, construcciones linderas y su posible afectación por la obra, tiene que ver con la excavación, la decisión del nivel sobre el cual vamos a construir la platea, y las características y limitaciones del software que utilizamos. Como hemos dicho, los programas son hoy en día excelentes, la mayoría, y muy poderosos, pero tenemos que tener conocimiento de qué características y límites tienen para su aplicación, ¿sí? Porque si no podemos cometer errores realmente muy graves también. Bueno, con esto cerramos el tema de fundaciones superficiales. Comenzaremos en los próximos videos a ver fundaciones indirectas. Gracias.